¿Qué pasaría si Rimuru intentara construir un mundo de acuerdo con sus ideales? Para Gassel fue un pensamiento fascinante. Quería ver eso algún día. Sin duda, desencadenaría la Gran Guerra Tenma. Rimuru también era consciente de eso, por lo que probablemente tenía planes de participar. La Federación Tempestad era de hecho lo suficientemente fuerte como para convertirse en una potencia militar temible. Podían tener la oportunidad de ganar contra el Ejército del Cielo. Si se trataba de eso, Gassel concluyó que debería brindarle su apoyo. Ese señor demonio Rimuru puede no estar relacionado conmigo por sangre, pero somos tan cercanos como hermanos. Mientras ese tipo no pierda su humanidad, tengo la intención de apoyarlo con todo lo que tenemos. Daremos la bienvenida a la llegada de una nueva era, una iluminación cultural. Hablen ahora, si alguno de vosotros tiene alguna objeción. La imponente voz del rey enano Gassel resonó por toda la sala de reuniones. Esta fue la decisión del rey héroe y su derecho. Te apoyo, rey Gassel, después de todo, eres nuestro gran jefe. El comandante en jefe militar Pan respondió con una carcajada. Mi señor, soy su sombra, naturalmente, obedeceré su decisión, respondió la jefa de los agentes encubiertos Henrietta sin dudarlo. Vuélvete loco con tus ideas, no me quedan muchos días a esta edad. Así me gustaría vivir mi vida al máximo durante el último periodo de mi vida. Seguiré al rey Gassel hasta el fin del mundo y hasta mi muerte. La abuela Jane, que había vivido desde la época del primer rey, dijo morbosamente pero vivaz. La declaración de Jane indicó su apoyo absoluto al rey Gassel, pase lo que pase. También estaba el comandante de la Orden de los Caballeros de Pegaso Dorf, quien también decidió apoyarlo. Con estos héroes y los más altos funcionarios decidiendo sobre esta nueva política, nadie podía objetar. Pero eso solo era superficial. Los ministros aún mantenían algunas de sus propias dudas. Sin embargo, continuarían apoyando públicamente la decisión de todo corazón con la decisión del héroe. Habían una sola razón para eso. Como ciudadanos de una poderosa nación tecnológica, la iluminación cultural que el rey mencionó anteriormente los emocionó enormemente. Como nación, no había muchos progresos a pesar de sus continuos esfuerzos en investigación tecnológica. Sin embargo, ese señor de los demonios había impulsado la investigación con indiferencia y sin miedo a un ritmo sin precedentes. El informe enviado por su ex colega Vesta también lo respaldaba. Algunos incluso envidiaban la libertad que tenían en ese sentido. Todos habían escuchado los rumores sobre las carreteras que tenían instaladas barreras antimonstruos y dispositivos de comunicación. El hecho de que el desarrollo de las pociones curativas no sean suficiente ponía celosos a los ministros. Gassel así tomó su decisión. Su nación confiaría en el señor demonio Rimuru y avanzará junto a él. Seremos nosotros quienes aceptemos y cumplamos con los derechos de preservar su tecnología. Incluso si son derrotados por el Ejército del Cielo, su tecnología no debería perderse. Esta es mi política, la política de Dwargon. Nadie planeó quejarse de ello desde el principio, ya que el rey Gassel siempre puso a su nación en primer lugar, preocupándose por su futuro. Todos los ministros inclinaron la cabeza al expresar su acuerdo con su discurso. También habían decidido aceptar la propuesta del Sacro Imperio de Ruberius, concluyendo así la reunión. Algunos otros funcionarios civiles podrían manejar los procedimientos a continuación, para formar pactos no solo con la Federación Tempestad, sino también con el Sacro Imperio de Ruberius. Aunque probablemente sería un asunto futuro, estas dos naciones probablemente colaborarían con Dwargon para prepararse para la Gran Guerra Tenma. Aún se desconoce si esta sentencia fue correcta o no. Cuando todo parecía estar resuelto, el rey enano Gassel se marchaba. Uno de los ministros levantó la mano. La cosa es esta, mi señor. Rigurdo ha enviado una invitación. Afirma que Rimuru llevará a cabo una presentación pública anunciando su investidura como un señor de los demonios para el mundo. Él desea que asistas a la ceremonia. ¿En qué demonios está pensando este tipo? Gassel no pudo adivinar la razón de Rimuru para esto y no pudo evitar preguntar en voz alta. El ministro interrogado, naturalmente, tampoco pudo responder. Simplemente permaneció en silencio, sus ojos se abren de par en par por el miedo. Así los ministros comenzaron a discutir. El marqués Vesta me lo contó antes, están tratando de realizar un festival para cambiar la forma en que la gente ve el reino de los monstruos. Escuché que Marqués Vesta actuó como consultor dando consejos e incluso dirigiendo programas recreativos meticulosamente planificados. Los ojos de Pan comenzaron a brillar después de escuchar las intrigantes palabras de los ministros.
A juzgar por la mirada de Pan, incluso si Gassel no participaba, probablemente se ofrecería como voluntario en lugar del rey. Gassel lo contempló un poco. Gassel sabía que probablemente estaba haciendo un esfuerzo para que las naciones occidentales aceptaran su reino, pero no podía ver a través de los pensamientos de Rimuru para estar seguro. Pero eso no es lo que lo hizo divertido. Gassel estaba intentando con todas sus fuerzas reprimir las ganas de reír. Después de todo, era una tarea difícil tratar de mantener el prestigio frente a los muchos ministros. Aunque no sería fácil conseguir que Gassel asistiera, pero si estaba dispuesto a asistir, conseguirían el mejor asiento para él. También parecen haber informado a los otros líderes de las otras naciones, por lo que los asientos disponibles parecen ser limitados. Asistiré a la presentación y aprovecharé para recorrer la ciudad. Esta fue la respuesta de Gassel. Aunque los ministros no estaban de acuerdo, Gassel asistirá de todos modos. Rimuru ha cambiado por completo desde que se convirtió en un señor de los demonios. Rimuru está siendo muy directo con este festival, así que podemos esperar mucho. Además, la Federación Tempestad tiene ahora un poder militar considerable, por los que muchos quisieran tener información privilegiada sobre ellos. No sería extraño que algunas personas se sintieran obligadas a ir a verlas después de recibir las invitaciones. Gassel tampoco tenía la intención de echarse atrás. Ya sabía que la mayoría de los ministros se opondrían a la idea de que él asistiera al festival en persona. Es por eso que Gassel esperaba convencer a estos ministros para que pudiera participar sin tener que recurrir a medidas drásticas. Gassel no asistiría como rey, sino como mayor de Rimuru, por si era despreciado por otras personas. Así demostraría a otras naciones que los amigos más cercanos que tiene Tempest es D-Wargon. Los ancianos del Senado rara vez que expresaban su opinión sobre estos asuntos habían dado el ultimátum a los ministros. Este anciano probablemente estaba traumatizado cuando el rey se escapó después de reemplazarse por un cuerpo doble. Como resultado, con las palabras del mayor, se resolvió la asistencia del rey Gassel y el resto. La conclusión fue algo diferente de lo que esperaba, pero al menos obtuvo lo que quería. Aunque Gassel se sintió algo consternado, decidió aceptar el resultado. Por invitación de la Federación Tempestad, decidieron asistir como nación, y así un grupo de personas se acercaron a Gassel para acompañarlo al festival. La ubicación era Sarión de la dinastía del hechicero. En el castillo del emperador había un gran jardín hermoso y majestuoso que contenía una gran cantidad de animales salvajes raros. El jardín se mantuvo utilizando un fondo privado del emperador, en otras palabras, el alijo personal del emperador. El emperador disfrutaba mucho de privilegios, por lo que recibió enormes beneficios de ellos. El costo de mantenimiento solo representó una pequeña parte de los fondos, por lo que este hermoso jardín no tuvo consecuencias financieras. Además, el mantenimiento de la totalidad de este majestuoso palacio no utilizó un solo centavo del dinero de los impuestos. Era evidencia de que la riqueza inimaginable que poseía el emperador se encontraba en la cima de la dinastía de los hechiceros de Sarión. Actualmente, dos personas descansaban en este jardín. Uno de ellos fue el duque Elalude, fue el padre de la aventurera Ellen y una figura clave de la nación, cuya autoridad y poder se encontraban entre los tres primeros. Sentada frente a él estaba otra persona. Este individuo era mucho más importante para esta nación y poseía una autoridad muy por encima del duque Elalude. Esta persona es el emperador Hermesia Elaure Sarion. Según declaraciones oficiales, el sexo del individuo no estaba claro. El emperador nació con una belleza que rivalizaba con la de una mujer. Se declaró al mundo exterior como tal, pero en realidad ella era una mujer. Sin embargo, lo único que era desconocido era su edad. Su sangre élfica era extremadamente pura, lo que a su vez le impedía envejecer. Ella también era un testigo vivo de la historia, por lo que es un gran tabú indagar sobre la edad del emperador. Su noble apariencia tampoco carecía de ternura. A menudo, debido a su pequeña figura, la confundían con una niña. Tenía un par de ojos almendrados, sus pupilas de color verde parecían capaces de atravesar cualquier cosa. Su piel era suave como el agua, con un color blanco parecido a la nieve caída. Su cabello plateado le caía sobre sus mejillas rosadas y suaves. El distintivo par de orejas largas, con puntas afiladas, que se asomaba por su cabello plateado, se mezcló perfectamente con el resto de su cuerpo.
Ella era la más auténtica de la realeza elfa, una de las llamadas elfas del viento, la existencia suprema. Por un instante, el duque Elalude también quedó hipnotizado por su belleza, pero considerando que la furia de su esposa e hija era mucho más aterradora, rápidamente volvió a sus sentidos. Tosió y se enfrentó al emperador una vez más. El emperador Hermesia se mantuvo con decoro sentada en una elegante silla de madera. El duque Elalude le informó sobre la invitación al festival, sacó el sobre de su bolsillo y se lo entregó con cuidado. Ya lo había revisado para asegurarse de que no representaba ningún peligro. Estaba al tanto del contenido escrito en él, pero se abstuvo de hablar. Odiaba que la gente revelara cosas sin confirmarlo ella misma. Elalude conocía demasiado bien el temperamento del emperador, y aún así se sentía incómodo. No pudo creer que ese tipo haya obtenido el reconocimiento para convertirse en un señor demonio oficial. Aparte de eso, ¿cuál es el significado de llamarme a su festival? De hecho, no había necesidad de que Elalude mostrara la carta al emperador, ya que estaba destinada al propio duque. Sin embargo, la carta decía: si asiste, responda con el número de asistentes. Si estuviera preguntando por el número de participantes, podría interpretarse como una invitación a atraer a quien se desee. Entonces, ¿a quién debería invitar? Era el problema. Era natural llevar guardias, ya que el duque no podía asistir solo. Algunos nobles se enteraron de que había tenido una reunión allí en el pasado. Muchos habían manifestado su deseo de visitar también. El tema de que la Federación de la Tempestad se convirtiera en una nueva nación comercial se había vuelto popular entre los nobles de alto rango en la dinastía de los hechiceros Sarion. Sin embargo, los nobles no fueron los únicos interesados. En el pasado, cuando les informó de los resultados de la reunión con Rimuru el emperador, ella lo miró con frialdad y comentó con molestia: entonces, fuiste a un lugar tan interesante solo. Debes haberte divertido mucho. ¿Por qué me dejaste y te fuiste solo? Y mucho menos proclamarte mi enviado y establecer lazos diplomáticos con ellos. Dada la importancia del asunto, hubiera querido ver las cosas por mí mismo. Así fue como sucedió, pero Elalude también tenía cosas que decir en su defensa. Es posible que haya visitado la Federación Tempestad en nombre de rescatar a su hija. Todavía se consideraba el verdadero reino de los monstruos. Sin embargo, el emperador regañaba a Elalude, ya que si hubiera asistido en persona, hubiera sido amigo de un señor demonio. En todos mis años como emperador, nunca antes me había encontrado con algo así. Frente a sus súbditos, su expresión sin emociones era como una montaña helada, por lo que se hizo creer a la gente que el emperador Hermesia era cruel y despiadado. La única vez que el emperador mostró el lado de su personalidad fue cuando estaba solo con el duque Elalude o con otra persona. Por tanto, se podría decir que la responsabilidad sobre los hombros de Elalude era particularmente pesada. Hoy en día, su presupuesto se congeló debido a la rabieta del emperador y el plan de colaboración tecnológica con la Federación Tempestad quedó en suspenso. Por eso, quería mimar al emperador para que volviera a estar de buen humor, para que pudiera reanudar los preparativos para la colaboración con Tempest. La carta decía que Rimuru estaba presentando una presentación, pero en realidad debe ser alguna forma de intimidación. El objetivo es mostrar lo poderoso que es Rimuru. Parecía haber un festival que se organizaría junto con actividades recreativas elaboradamente preparadas. Dado que el evento parecía bastante animado, no había forma de que el emperador Hermesia, alguien que había estado viviendo una vida demasiado aburrida, se lo perdiera. Era previsible que indagaría sobre el evento de principio a fin e interrogaría a Elalude si él no le informaba. La intensidad de esa furia definitivamente estaría más allá de su imaginación. Basándose en estas consideraciones, Elalude decidió no ocultar nada y por lo tanto le había mostrado la carta ahora. Mientras leía la carta, Hermesia le dijo a Elalude que qué pensaba hacer. Sería noticia nacional si el emperador mismo asistiera al festival. Por eso, no se atrevió a decir demasiado. La poderosa nación de la dinastía de los hechiceros de Sarion había prosperado bajo el gobierno del rey hechicero, el emperador Hermesia. Debajo de ella estaban las 13 casas nobles, cada una con su propio señor. Todos prometieron lealtad hacia el emperador Hermesia. Básicamente, permitió que cada casa tuviera poder ejecutivo sobre sus propios dominios. La casa imperial, por otro lado, dependía de los impuestos de las 13 familias vasallas. Ninguna de las casas nobles poseía capacidades militares.
Con todo el poder militar concentrado dentro de la casa imperial, el emperador era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, responsable de mediar las relaciones entre los estados. El Alude también era de una de las casas de los nobles. Su madre, Elixe, ha ocupado durante mucho tiempo la posición más alta de las 13 casas. Elixe también era la abuela del emperador Elmesia, otra más ante la que el Alude tuvo que inclinarse. El hermano de el Alude y el padre de Elmesia murieron trágicamente durante una batalla contra monstruos. Eso fue antes de que Sarión se estableciera como reino y mucho antes de que naciera el Alude, pero para él era un cuento de la antigüedad. Entre las familias aristócratas habían personas malvadas. Como contramedida, uno de los deberes de el Alude como duque era vigilarlos. Precisamente, debido a la posición de el Alude, necesitaba actuar con cautela con respecto a esta situación actual. Una gira tranquila por el extranjero puede haber sido un problema, pero este era el reino de los monstruos al que se dirigía. Temía que pudiera haber algunos individuos al acecho listos para usar cualquier cosa como palanca para derribarlo. Aparte de eso, era probable que no sucediera mucho. Sin embargo, no había forma de descartar ningún intento de asesinato tortuoso contra el emperador. Antes incluso de que pudieran partir, los preparativos municiosos eran un requisito absoluto para evitar que tal catástrofe se desarrollara. Elmesia sabía que no podían hacerle daño sin importar lo que los demás tuvieran en mente. Al instante su aura había cambiado. Ella estaba emitiendo el aura única de un gobernante, uno que no toleraba la traición de nadie. Era el lado del Señor Supremo del Emperador Elmesia lo que el público veía. A los ojos del emperador, que había vivido una vida larga, esos astutos señores, incluso el Alude, probablemente eran como un grupo de niños pequeños engreídos. Los dos mantenían una conversación familiar debido a su relación de sangre. Sin embargo, la diferencia entre los dos era como el cielo y la tierra. A pesar de que el Alude mismo es una figura heroica, era alguien de un estado completamente diferente. Le sería imposible sentirse cómodo durante la conversación. Para ellos, Rimuru era una fuerza a tener en cuenta. Su fuerza personal por sí sola, no hace falta decirlo, sin embargo, su capacidad para ejercer el control sobre los monstruos bajo su gobierno y hacer que obedezcan todas sus órdenes no es una hazaña para tomarse a la ligera. Además, sus estrategias de establecer relaciones de cooperación con las demás naciones vecinas lo convierte en un tipo de señor de los demonios sin precedentes. Elmesia tenía dudas sobre la construcción de la carretera que Rimuru planeaba hacer. De hecho, para construir una carretera en el gran bosque del Jura, notoriamente plagado de monstruos, se necesitarían fondos enormes y una gran cantidad de tiempo. Entre el límite de Jura y Sarión se encontraba la montaña Scoxia, en la cima de la cual residía la agresiva tribu de Tengu que despreciaba a quien sea que llegara. Incluso con ese problema resuelto, todavía hay muchas bestias y monstruos que dejan que residen en el gran bosque. Los monumentales esfuerzos de construcción de esa magnitud seguramente obligarían a una nación a emprender un plan de 100 años. La propuesta del señor demonio Rimuru era más de lo que el Alude podía negociar dados todos los términos asombrosos. La vasta tierra del sur, propiedad de los señores demonios, ahora se ha convertido en el dominio del señor demonio Milin, mientras que Carrión y la reina del cielo Frey se convirtieron en sus seguidores. Con el abrumador poder militar que respalda a su nación, sin duda, se volverá próspera. Como había señalado Elmesia, antes no había habido ningún beneficio, pero ahora esa tierra dentro del gran bosque del Jura estaba creando una cantidad infinita de valor. Esa nación estaba abarrotada en el centro de las naciones distintas, en otras palabras, se convertiría en el centro del intercambio cultural. Estaba destinado a que ocurriera un desarrollo imprevisible en el futuro. De acuerdo a su plan, tenían que participar en la construcción de la carretera. Si no brindaban ayuda, todos los derechos derivados de la construcción de la carretera pertenecerían permanentemente al señor demonio Rimuru. El oponente era un señor de los demonios, después de todo, haciendo que las tácticas de intimidación a través de la fuerza militar fueran completamente imprudentes. Rimuru comprende bien la sociedad humana, no se puede negar su identidad como un otro mundo, pero más concretamente ha adquirido el poder y la autoridad para ampliar su conocimiento y experiencia. Y así, el emperador Elmesia tomó su decisión. Aunque se le informó de la batalla entre Rimuru y los Santos Caballeros, el conflicto terminó con la abrumadora victoria de Rimuru. Pero a diferencia de la época en que lo invadió el reino Farmut, los Caballeros Santos no parecieron sufrir muchas bajas. Eso
fue para mostrarle al público su confianza, aunque también llevó a la gente a difundir rumores sobre la ingenuidad del señor demonio Rimuru. Muchas gracias por todos, chicos, y recuerden, voy a traer contenido de diferentes novelas, así que si pueden, por favor, suscribirse los que son nuevos, apoyar al nuevo contenido y a los nuevos suscriptores que lleguen, motivarlos a comentar para que así estos vídeos lleguen más lejos por YouTube. Así que gracias por todo y nos vemos en la próxima. Recuerden leer la descripción de los vídeos porque ahí está el link del grupo de WhatsApp, de Discord, de Twitch, donde voy a estar más activo ahora, y ahí podemos leer diferentes novelas juntos, ver anime y todo eso. Así que gracias por todo y nos vemos en la próxima.